Bueno, yo creo que vamos a empezar, vamos a ser puntuales, es la una, así que un saludo a Rafael Escamilla, que se ha incorporado ya, y a todos vosotros los que estáis siguiendo el webinar. Como sabéis, vamos a dedicar prácticamente una hora a explicar la convocatoria que está tramitando en este momento, porque está vigente, además está todavía el mes que viene, para seguir tramitando las solicitudes de ayuda. Y vamos a dedicar esta sesión un poco a facilitar, ayudaros a aclarar dudas y sobre todo a poner el foco en aquellas cuestiones que en este momento, los que estáis tramitando la solicitud o aquellos que estáis pensando todavía en presentarla, pues se pueda clarificar algunas de las cuestiones que en este momento pues, son o más dudosas o más complicadas o no están claras. Y esta es un poco la intención de este seminario que vamos a dedicar a lo largo de esta mañana. Como os digo, está con nosotros Rafael Escamilla, que es el director de Relaciones Externas del IBACE. Este seminario lo hemos organizado gracias a la colaboración de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Sabéis que este paquete de ayudas, que es el Plan ARA Empresas, se está tramitando a través del IBACE, ¿sí?, que es el Instituto de Competitividad e Innovación de la Consellería. Y en estos momentos, pues entiendo, Rafael, que estáis enfrascados de lleno, ¿no?, en el proceso de ir recepcionando las solicitudes y ir un poco pues aclarando, imagino, a través de los diferentes canales que habéis puesto en marcha, pues muchas de las cuestiones que están en este momento, bueno, pues o claras o no claras, pero que es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de esta sesión. Varias cuestiones técnicas que os tengo que decir a los que seguís este seminario, a los que os agradezco especialmente, sobre todo porque se supone que detrás de los negocios hay personas que estáis pasando por estos meses pues, dificultades no solo económicas, sino también personales, y yo creo que merece la pena pues, poner siempre el foco en que detrás de los negocios están las personas que los ponen, que los montan, que los mantienen, que abren cada día la persiana, y también muchas personas de los municipios afectados que son sus clientes, que son los consumidores y los compradores, que también están en esta situación pues excepcional, sufriendo las consecuencias en sus familias, en sus casas, en sus propiedades. Esta es una línea de ayudas dirigida a la reactivación, y por tanto lo que apoya son los negocios y sus inversiones. Pero vuelvo a decir, lo importante es el ánimo y la esperanza de las personas que al final abren cada día los negocios y que creen que puede tener futuro su negocio después de esta situación tan dramática que se ha vivido en muchos municipios. Como os decía, la situación un poco de las instrucciones técnicas, que vamos a grabarlo, estará disponible luego este seminario en la página web de Pateco. Y por lo tanto, pues si alguien ha quedado cosas en el tintero, pues puede volverlo a refrescar y a ver. Vamos a silenciar a todos los micrófonos de los que participáis en el seminario, y las preguntas que podáis hacer las podéis hacer de forma simultánea a través del chat que está habilitado. De manera que Sonia Esteban, que me acompaña aquí en la oficina, pues irá recogiendo todas esas cuestiones. Muchas ya las habéis hecho llegar a través de vuestros correos y de vuestras preguntas, y las hemos canalizado a través del IBACE. Y espero que esta sesión sea lo más práctica posible, que resuelva dudas y que enfoque la explicación de la convocatoria a las necesidades que en este momento tenéis en esta situación concreta, ¿no? Así que, sin más, yo creo que le voy a dar la palabra a Rafael Escamilla para Muy bien. que haga la presentación del webinar. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín. Gracias, Cámara de Valencia, gracias, Pateco. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de Maribel Sáez, directora general de Comercio, que hubiese estado encantada de haber atendido ella un poco esta introducción, pero bueno, le ha resultado imposible la conexión. Y desde IBACE, bueno, pues queremos corroborar lo que estaba comentando Agustín Rovira en relación a este gran esfuerzo que estamos haciendo desde la Generalitat y sobre todo
desde la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en dinamizar la rehabilitación de toda esta economía tan dañada y donde muchos de vosotras, habéis sido afectados directamente por lo que fue la dana del 29 de octubre. Vamos a presentar el plan Ara Empreses, que es en realidad el tercer plan de ayudas que se ha puesto en marcha con motivo de los efectos de la dana y que se publicó el pasado día por decreto, decreto de 1 de abril, se publicó a posteriori y tiene vigencia hasta el 1 de julio. Mi compañero Javier Mínguez, jefe del área de servicios a empresas, después explicará pormenorizadamente en qué consiste el programa Plan Ara Empreses. Sí que puedo decir que son más de 127 millones de euros los que se han, digamos, generado. Y bueno, pues para recuperar justamente industria, comercio, hostelería y servicios afectados, con una doble vía: 47 millones para pymes industriales y 79, prácticamente 80 para comercios, hostelería y servicios, ¿vale? Desde la Consellería y desde el IBACE, con motivo de esta tragedia, nos pusimos inmediatamente en marcha también en todo lo que fue la gestión de limpieza de polígonos industriales, todo el trabajo de desplazamiento en la primera fase. O sea, lo digo porque esto ya son fases más a posteriori, de ayudas directas a la empresa, pero en el primer momento nos hicimos también cargo de lo que era la accesibilidad, especialmente a polígonos industriales, tanto en la limpieza como en el acceso de los trabajadores a través de transporte de lanzadera. Hicimos también bastante esfuerzo en toda la parte, desde el área de energía del IBACE, en toda la parte de emergencia de brigadas de electricistas, en fin, bueno, pues esto es una concatenación de todo lo que se está haciendo. ¿Y cuál es el mensaje? Por favor, utilizad estos recursos, que estos recursos no retornen a las arcas de la Generalitat por no uso de ellos. Se os va a explicar cómo se puede acceder. Realmente se ha hecho un esfuerzo máximo, aun cuando todo trámite siempre lleva su complejidad, se ha hecho un gran esfuerzo por generar un programa, un plan que sea de accesibilidad, digamos, más fácil que lo habitual. Aún así, siempre tiene requisitos y siempre es conveniente tener, digamos, un gestor en paralelo para su tramitación. Pero bueno, que no queden los recursos sin utilizar. Tenéis tiempo hasta el 1 de julio y tenéis toda la asistencia técnica de IBACE. Y ahora le doy la palabra a Javier Mínguez para que ya entre a pormenorizar lo que es el programa. Muchas gracias. Javier, cuando quieras. Sí, muy bien. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Pateco, por la oportunidad que generáis aquí, ¿no? Yo creo que de cara a hacer llegar el mensaje a vuestras, bueno, las empresas a las que representáis, sobre todo comercios, ¿no? Porque es un poco el foco donde integráis los esfuerzos, ¿no? Tal y como avanzaba Rafa Escamilla, pues efectivamente, bueno, voy a compartir pantalla inicialmente. Efectivamente, el decreto Ara Empreses, creo que ¿me podéis confirmar si se ve la presentación? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Vale. Sí, la vemos bien. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues bien, este decreto publicado el 1 de abril, lo que pretendía y lo que pretende y de alguna forma quiere reafirmarse es en ese esfuerzo por recuperar, pero también por reactivar la actividad, ¿no? Tanto de comercios, hostelería, servicios, como de industrias, ¿no? Es un decreto estructurado en dos programas, es un decreto que pone el foco no solo en aquellos bienes dañados, ¿no? Sino también aquellos bienes necesarios para reactivar la actividad
de las empresas previstas, de las pymes previstas como potenciales beneficiarios del mismo, y por tanto cubre un espectro amplio, tanto de aquellas inversiones que desde el día de la DANA, desde el día 29 de octubre del 2024, ha habido que de alguna forma reparar, poner en marcha de nuevo, como aquellas otras inversiones bueno, que a raíz de esto deben acometer las empresas, ¿no? Para ganar competitividad, bueno, para ponerse eh, buenamente en el punto de partida y ganar competitividad cuanto antes, ¿no? Eh, es un decreto que es del Consell, es un decreto cuyo diseño de programas, contiene 2 programas, está totalmente participado por la Dirección General de Industria y Energía de Industria de nuestra Consellería, también por la Dirección General de Comercio, y de alguna forma en ese diseño de programas el rol de IBACE aparece como el ente instructor, ¿no? El ente instructor de este decreto, ¿no? De estos programas. Es decir, somos nosotros los que gestionamos, somos nosotros los que de alguna forma conectamos y recibimos esos inputs de las empresas, esas solicitudes, los que en base al decreto interpretamos, valoramos y de alguna forma iremos de manera progresiva, paulatina y mediante lotes, pues recibiendo esas solicitudes y generando esos lotes de adjudicación y concesiones que de alguna forma permitirán a estas empresas, a las empresas que lo soliciten, disponer de un anticipo y a aquellas que no lo soliciten, disponer de la concesión de esa ayuda para ejecutar las inversiones correspondientes, ¿no? Como decía Rafael, efectivamente son 127 millones de euros, algo más, lo que hay publicados. Y luego, en el ánimo del decreto, aparte de esa recuperación y reactivación, vuelvo atrás un momentito, aparecen esas 2 palabras, colaboración y complementariedad. Colaboración es fundamental porque no es una cuestión, desde luego las responsabilidades de esta consellería y del IBACE, ¿no? Del desarrollo de este decreto y su mejor ejecución, ¿no? Eh, pero también es necesaria esa implicación de entidades como Pateco y otro tipo de entidades sectoriales, empresariales, también del terciario avanzado, podríamos decir, aquellas que de alguna forma colaboran codo con las empresas y solicitantes, con esas pymes solicitantes de la ayuda para hacer la capilaridad suficiente y diseminar al máximo estas medidas y que de alguna forma los fondos puedan llegar al máximo número de pymes. Es verdad que es un decreto sujeto a anualidad presupuestaria, tiene unos plazos apretados, podríamos decir, pero yo creo que en ese ámbito de colaboración que también se persigue, pues bueno, se puede llegar y yo creo que estoy convencido de que llegaremos. Y luego la parte de complementariedad. Es un decreto que nace como algo complementario. Como avanzaba Rafael, pues ya efectivamente ha habido algunas otras medidas previas. Y lo que se pretende aquí es que las ayudas que otorguemos con este decreto sean compatibles con indemnizaciones de consorcios o de seguros, con donaciones privadas, con esos préstamos DANA y ILVF interés cero, con ayudas públicas para los mismos costes, con préstamos bancarios o privados. Es decir, es un decreto que quiere sumar, no quiere restar. Pero también de ahí, por eso los solicitantes veréis que hay unas declaraciones responsables, unos documentos en los que de alguna forma tenéis que retratar si habéis tenido algún tipo de ingreso o otras ayudas. Y luego es verdad que el decreto también es acumulable, pero es acumulable con unas reglas de acumulación. Es decir, cada inversión que se esté imputando no podrá, el coste de esa inversión no podrá ser superado con los ingresos recibidos. Sí que podrá ser siempre manteniendo ese tope, ¿no? Del coste de la inversión, pues bueno, si recibió un 50% por ingresos de otra índole, a través de este decreto podría recibir el otro 50%, pero no debería recibir más. Por eso también la responsabilidad del solicitante de plantear aquellas o declarar aquellas otras inversiones que con la trazabilidad suficiente pudieran tener impacto en las que está planteando en estas solicitudes. Y luego está la máxima del tema de minimis.
de esos 300.000 euros de minimis, ya que este decreto se rige por el reglamento de minimis, dado que quería llegar a intensidades grandes de apoyo y que quería no solo ocuparse de aquellas inversiones dañadas, sino también de esas nuevas inversiones, es por lo que se optó por la cuestión del reglamento de minimis. Un reglamento que puede que en la línea de industrias esté afectando en mayor medida y seguramente en la línea de comercios, hostelería, prácticamente no tendrá impacto porque estamos detectando que no hay tanta carga de minimis en los solicitantes y, por supuesto, en las empresas de servicio. Ahí puede haber más disparidades, porque en empresas de servicios estamos hablando ya de CNAES, de transporte, logística, etcétera, etcétera, donde ahí sí que podría haber minimis, ¿no? De otras. En cualquier caso, tenemos ese listón de 300.000 euros máximo que puede percibir una empresa desde el momento de la concesión poniendo el contador hacia atrás 3 años y es un poco las reglas de acumulación que tenemos con este decreto. Por tanto, compatible, sí, acumulable también, pero con unos topes. Estas cuestiones el decreto las va mencionando en su articulado. De todas formas, yo a través de Pateco ya me canalizaron una serie de consultas que, bueno, al final de la intervención, pues si acaso daré lectura para intentar responderlas y aún así, a pesar de eso, pues si tenéis alguna consulta más, pues para eso estamos ahora, ¿no? Para intentar aclarar al máximo. Lo que sí que es cierto es que la información que yo aquí os presento es una información no oficial. La oficial es ese decreto publicado y para eso, para aquellas cuestiones que aquí no puedan aclararse, pues bueno, siempre tendréis esa conexión con IBACE a través de ese teléfono de consulta, de ese portal web que se ha habilitado al efecto, ¿no? Bien, yendo a lo que es los programas Ara Empreses, ¿no? Este decreto se estructura en 2 programas. El de máximo interés para vosotros es el programa 2, de comercios, hostelería y servicios, con esos cerca de 80 millones. Em, son ayudas en régimen de concesión directa, podríamos decir. Se acogen a minimis, como he dicho antes. Concesión directa, donde lo importante es el orden de presentación de solicitudes, pero con documentación completa. Por tanto, eh, estamos hablando de que se publicó el día 1 de abril, que el 15 de abril se abrieron los plazos, ¿vale? Y que de alguna forma estamos ya en un periodo avanzado, pero aún queda un mes y pico, ¿eh? Queda un mes y pico para ese 1 de julio como fecha actual de cierre de presentación de solicitudes. Por tanto, hay un incremento de solicitudes muy importante, pero no es alarmante para que una empresa considere que si llega tarde se va a quedar sin ayuda. No, vale la pena que hagáis ese esfuerzo inicial de preparar, de disponer de la documentación y de hacer la solicitud en formato completo, ¿vale? Luego comentaré algunas cuestiones más de esa documentación, que en alguna cuestión que me pasasteis también había dudas. Como he dicho antes, inversiones para recuperación y reactivación, dirigido a pymes, con daños que tengan los centros productivos en esos municipios que figuran en el anexo del decreto, ¿vale? Y luego, un tema muy importante de este decreto, abre la vía al anticipo, es decir, la solicitud de anticipo de ayuda sin necesidad de garantías, porque previamente, en cuanto sucedió la catástrofe, pues la Generalitat lanzó un decreto en el que de alguna forma se eximía para cuestiones de DANA de la presentación de garantías a los solicitantes para recibir un anticipo. Entonces, acogiéndonos a esto, veréis que en este decreto se permite el anticipo del 50% de la ayuda sin necesidad de presentación de avales. Eso sí, un decreto sujeto a ley de subvenciones, por tanto, con una tramitación muy vinculada a lo que son la trazabilidad de los gastos, es decir, de aquellos gastos que en solicitud prevéis hacer o incluso ya habéis hecho, pero que incluís en solicitud, como aquellos sobre los que queréis recibir la subvención, y luego otra segunda fase que es de justificación de las acciones. Ya una vez recibáis la notificación de concesión, estaréis en disposición de preparar la cuenta justificativa con un auditor ROAC, con un auditor del Registro Oficial de Auditores de Cuenta. Es importante, es un requisito. La necesidad de tener un auditor para el momento en que preparéis la justificación de las acciones es total. No es posible justificar de otra forma.
por eso también aclararé los conceptos de auditor, porque puede haber algunas dudas. Por un lado, estamos hablando un poquito más adelante, ¿vale? Requisitos generales de estos programas, ¿no? De las pymes beneficiarias, ¿no? Por supuesto, que tengan un establecimiento productivo o con actividad económica en funcionamiento el 28 de octubre del 2024, dados de alta en esa fecha en el IAE, ¿vale? Que estén ubicados, como he dicho antes, en los municipios afectados por la DANA, que hayan sufrido daños materiales en bienes inmuebles o muebles vinculados al desarrollo de su actividad económica y que sean de titularidad propia o se encuentren arrendados. Estas cuestiones, más adelante hablaremos un poco de cómo acreditar esos daños, ¿vale? Los dos programas, el primero lo comento de pasada, se dirige exclusivamente a pymes con actividad económica en CNAES 10 a 33, es decir, las manufactureras, como aquellas otras personas jurídicas que son propietarias de inmuebles en los que en el momento de la DANA se estaba desarrollando una actividad industrial. Programa 2, el resto de CNAES, ¿vale? En más abierto, comerciales, de servicios, de hostelería, etcétera, etcétera. Por tanto, ese programa 2, con esos 79 millones, una puerta muy grande a la entrada de solicitantes. También con unas tipologías y unos balanceado de alguna forma en unos costes acordes a las actividades previstas. En pymes industriales hablamos de proyectos de un mínimo de 10.000 euros de coste subvencionable, con ayudas hasta un 50% de esos costes subvencionables y un máximo de 100.000 euros. Pero en la línea de pymes comerciales, hostelería y servicios estamos hablando de proyectos con un coste subvencionable mínimo de 3.000 euros. Es decir, la intención es llegar a aquellas actividades que tengan una dimensión menor, que no deja de ser importante para una pyme y un comercio, 3.000 euros, somos conscientes. Y es posible que haya algunas que quisieran plantearnos proyectos inferiores, pero se ha establecido en ese diseño de programa 3.000 euros como esa cifra de coste subvencionable mínimo razonable, ¿no? La ayuda podrá llegar hasta un 70% de esos costes subvencionables, con un máximo de 50.000 euros por solicitante. Una empresa una pyme solo podrá pedir una solicitud de ayuda. Cuando hablamos de coste subvencionable nos referimos a aquel coste que responde a los que prevemos en el decreto. Por ejemplo, eh, no se está hablando de cubrir materia prima o mercadería, por tanto, si en la solicitud apareciera un coste de ese tipo, ese no sería subvencionable. Nos quedaríamos solo con los subvencionables, los que prevé la convocatoria. Y luego hay un coste, bueno, estos costes subvencionables de alguna forma son básicamente de inversiones, luego os los mostraré. Y luego hay otro que es de gasto, que es el coste de la auditoría. El coste de la auditoría que aquí planteamos y que pedimos que de manera necesaria el solicitante refleje en su solicitud es el coste que le supondrá pagar a un auditor ROAC para que le prepare o le apoye en la preparación de esa cuenta justificativa de subvención. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que en la solicitud ya la empresa se retrate indicando ese coste. Normalmente se va al máximo. Puede ser menos o puede ser más, o podría ser más en función de todo lo que hubiera, lo que el auditor tuviera que auditar. Pero lo hemos establecido en 600 euros. Lo importante, reflejarlo en la solicitud, ¿vale? Bien, aquí tenéis el detalle, bueno, lo que prevé el decreto. El decreto, básicamente lo hemos trasladado aquí. Esos 3 primeros bloques que son básicamente inversiones, ¿no? El primero, se prevé la adquisición, sustitución, reparación de maquinaria, aparatos, equipos y otros activos materiales directamente vinculados a la producción o a la actividad empresarial, en este caso, comercial. Y sí que hay unas exclusiones, materias primas, mercaderías, vehículos o equipos destinados a transporte de personas o mercancías fuera de las instalaciones, dispositivos móviles de telefonía están excluidos. No es lo mismo, por ejemplo, pongamos en una empresa de servicios logísticos, pues los toritos o el equipamiento de robótica que tiene para trasladar
cuestiones dentro de las instalaciones. Eso sería elegible. Otro tipo de costes elegibles: adquisición de activos inmateriales, software relacionado con la actividad de la empresa, incluyendo costes de implantación y puesta en funcionamiento. Es decir, no únicamente esos equipos informáticos o esas cajas registradoras, sino también, si hiciera falta de alguna forma, incluir en esa factura el gasto de implantación de estos equipos y el software necesario para que esos equipos funcionen, ¿eh? Es decir, hay ahí, por tanto, el primer tipo de coste, activos materiales; segundo, activos inmateriales; y luego el tercer bloque de costes. Un tercer bloque de costes que está aquí previsto y que somos conscientes que, dado los plazos que prevé este decreto, que básicamente son gastos desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre del año en que estamos, de 2025, es verdad que puede haber, pues bueno, hay instalaciones que será difícil completarlas, pero habrán partes de esa obra o de esa instalación que podrían ser imputables, al proyecto. Eso sí, estamos pidiendo de alguna forma, bueno, contemplamos tanto instalaciones de obra mayor, de obra menor, cuestiones de proyectos de ingeniería, de legalización y puesta en funcionamiento. Y aquí sí que, por una exigencia, como tantos requisitos que contempla una línea de apoyo cuando se basa en ley de subvenciones, es, pues bueno, las correspondientes licencias, ¿no? Correspondientes licencias municipales para llevarlas a cabo. En la mayoría de los municipios, eh, ha habido, los propios ayuntamientos han lanzado normativa de exención de pago de tasas para las licencias, pero sí que lo que es necesario es que haya una solicitud a ese ayuntamiento de que se tiene previsto realizar una obra. Por eso es importante también esa colaboración y esa conexión con el ayuntamiento para, de alguna forma, aportar la licencia municipal que corresponda. Igual estamos hablando de una licencia de una comunicación, básicamente, para una pequeña obra menor, pues bueno, para colocación de unos paneles de pladur o algo de instalación. Y en otras ocasiones puede ser necesaria otro tipo de licencia, porque estamos hablando de cuestiones de mayor envergadura, ¿no? Cuarto coste: auditoría de cuenta justificativa, ¿vale? El coste, este no es un coste del auditor que audita las cuentas de la empresa anualmente. Es un coste que es necesario para que la empresa que recibe la subvención nos traiga, una vez acabado su proyecto, nos justifique en plazo y, de alguna forma, nos traiga la relación de gastos que ha realizado, vistos de alguna forma por ese auditor de cuenta justificativa. Por tanto, cuando hagáis una solicitud y en esa memoria vayáis reflejando los costes de lo que prevéis hacer, por ejemplo, quiero comprar una máquina registradora, quiero comprar una pantalla para proyectar, pues bueno, no sé, a nivel de marketing, lo que estoy haciendo dentro de mi empresa, es decir, cualquier cosa, temas de software, equipamiento informático, software. Es decir, estas cuestiones las iréis colocando en los cajetines de presupuesto, pero no olvidéis colocar también el coste de auditoría de cuenta justificativa. Lo normal es que habléis ya, o que empecéis a trabajar ya con a un auditor en fase de solicitud, porque de alguna forma alcanzar un compromiso de que él se va a ocupar de ayudaros a preparar esa cuenta justificativa al final del proceso. Por tanto, en la solicitud ya reflejar el coste. Nos ha sucedido que hemos recibido bastantes solicitudes que la empresa había obviado incluir el coste de 600 euros, y lo hemos requerido, y eso ha implicado que el orden de llegada cambia de la solicitud completa. También hemos requerido otras cuestiones, pero por eso os digo que es importante que ese coste ya lo reflejéis. Y luego, a nivel de equipamientos, pues bueno, veréis también que el decreto prevé no solo la adquisición de equipos nuevos, sino también la de equipos de segunda mano, sin necesidad de tasación. Sí que es verdad que, si el importe de los equipos supera
Esos 15.000 euros habría que pedir ofertas, pero también veréis en qué condiciones más adelante. Por tanto, haciendo un poquito de... A veces las diapositivas son recurrentes con lo que he dicho, pero yo creo que igual así se nos va a todos también afianzando un poquito más. El tema de las fases de tramitación. Tenemos la primera fase de 2 es la de solicitud. Solicitud por parte del beneficiario, del solicitante, de la pyme solicitante, y luego la concesión y el pago del anticipo es ya una responsabilidad de IBACE a la hora de responder a esa solicitud. Pero la empresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que preparar una solicitud electrónica normalizada, donde además incluirá unas declaraciones de minimis, de morosidad, de otras ayudas, si las ha recibido. Es bastante sencillo y esquemático. Luego, una memoria breve que queda incorporada en la solicitud, donde ahí, pues en unos cajetines hay que describir tu situación previa, tu situación posterior y argumentar esas inversiones, esos bloques de inversiones que prevés hacer, a qué responden y en qué van a consistir. Luego tendréis en ese modelo la posibilidad de marcar con un aspa, si queréis, anticipo de la ayuda, del 50% de la ayuda que os pueda corresponder en base a esos costes. Es decir, si es un proyecto de 100 y por ser un comercio tenéis una intensidad máxima de 70, obtendríais 70 en concesión, pero si además marcáis que queréis un anticipo, obtendríais 35.000 euros de anticipo tras recibir la concesión, ¿vale? Entonces, la única condición que se pide aquí es que en el momento en que marquéis esa solicitud de anticipo de ayuda, lo que tenéis también es que aportar un documento que llamamos declaración de intenciones, que es una declaración de intenciones de que se va a trabajar con un auditor. Esto es una salvaguarda también por parte de la administración de alguna forma, porque desde la administración estamos anticipando unas ayudas, ¿no? a un beneficiario, pero además con ese compromiso lo que pretendemos es que el beneficiario sea consciente de que hay una fecha tope para justificar esas acciones y que es una responsabilidad de alguna forma para evitar de alguna forma el retorno de dinero que haya podido ser anticipado por la administración. Es como si dijéramos un mensaje para decir, yo te anticipo la ayuda, pero me estás diciendo con esa firma de acuerdo con tu auditor de que eres consciente de que has de justificarla, ¿vale? Y luego tenemos el tema de la acreditación de daños. La acreditación de daños es crucial en el momento de la solicitud. Se puede hacer de varias formas. Mediante el expediente del registro de consorcio de compensación de seguros, que de alguna forma es indicativo de que ha habido un suceso, ¿eh? Eh, o mediante presentación de acta notarial, informe pericial, policial u otro documento emitido por entidades independientes que acrediten los daños sufridos. Se nos ha planteado a veces la consulta de si un acta de manifestaciones ante un notario sirve. No, no es suficiente. Tendríamos que ir al último punto, que es ese documento emitido por entidades independientes. Por ejemplo, un ayuntamiento que indica que todo el municipio, con todas sus direcciones, o el polígono, con todas sus direcciones, ha sido, pues bueno, dañado totalmente. Esto nos serviría como acreditación de daños. O bien que las calles tal, tal, tal han sido dañadas. O bien uno es profeso para el solicitante que indique que sí, en la calle tal ha habido daños por dana con la magnitud que considere. Es decir, de alguna forma, pensad que como administración lo que tiene que haber es una trazabilidad en cada solicitud y en cada expediente. No podemos de alguna forma asumir, aunque haya sido así, que ha habido municipios que han tenido daños prácticamente por completo, pero de alguna forma ese documento tendría que incluirse. Y los ayuntamientos con los que hemos consultado, la verdad es que en ese sentido están colaborando muy bien. Entonces, ya os he dicho, hay varias modalidades en las que podéis de alguna forma acreditar esos daños, ¿vale? Entonces, es un tema muy importante a considerar.
Segunda fase, es decir, cuando el IBACE recibe solicitudes, ve que los solicitantes cumplen requisitos, generamos unos lotes que vamos a ir haciendo. Está previsto que esta semana o primeros de la que viene ya lancemos el primer lote de concesiones, y a esas empresas que reciben la concesión y aquellas que además reciben el anticipo están en disposición de justificar sus acciones. Es decir, si bien la solicitud es hasta el 1 de julio, las justificaciones están previstas hasta el 31 de octubre. Son plazos apretados, pero de alguna forma lo que ya tenemos en nuestro portal web es así, de la misma forma que tenemos esa información que sustenta la solicitud de la ayuda, tenemos también disponible esa información que sustenta ese aplicativo que va a permitir cargar aquella relación de justificantes, cargar ese informe de auditor ROAC en el que ha hecho una revisión y un chequeo de las cuestiones que ha visto en esa empresa, volver a hacer esa foto de declaración de minimis, es decir, puede suceder que una empresa igual le estamos concediendo la semana que viene, pero a la otra recibe una ayuda de otra entidad que también va por régimen de minimis. Entonces tendría que ver en función del importe, si no se pasa de 300.000, pues bueno, no pasaría nada, pero si se pasa de 300.000 euros acumulados, pues ya tendría que o bien renunciar a una parte de nuestra ayuda o renunciar a la otra ayuda, etcétera. Es una responsabilidad ya de la propia empresa el hacer ese control. Por eso hablábamos de que es muy recomendable a veces pues, acompañarse de alguna empresa que te ayude, que esté experimentada en estas cuestiones de seguimiento. ¿Vale? Y luego la insistencia. Es necesario, sí o sí, el auditor ROAC para presentar la cuenta justificativa. Estamos hablando de que luego en los timings que tenemos previsto, ese 31 de octubre es el plazo de justificación de las acciones. Recibidas por IBACE, nuestra previsión va a ser de alguna forma hacer ese control de calidad del informe de auditor y ordenar el pago del importe finalmente revisado por el auditor y validado por IBACE. Ordenar el pago de la totalidad de la ayuda para aquellos que no contaban con anticipo o de la parte no anticipada de aquellos que ya en concesión recibieron el anticipo. A partir de aquí veréis que en el decreto hay una parte de control o seguimiento en el que se establece la obligación de que el IBACE deberá hacer un control a posteriori. El control a posteriori sobre una muestra mínima de 10% de las beneficiarias de ayuda y 10% del importe total de las ayudas concedidas. Esto es una cuestión de control nuestra, pero bueno, estamos prácticamente seguros de que también con lo bien armada que está esa justificación, en tanto con la empresa, entre la empresa como el auditor, pues por supuesto las inversiones van a estar, es decir, se cumplirán cuestiones de normativa de imagen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es un requisito que nos indican, y la previsión para estas visitas de control, pues posiblemente podemos estar hablando para el mes de febrero, para el mes de febrero, porque nuestros esfuerzos sobre todo en el pago de las ayudas se va a centrar desde ese 31 de octubre hasta, podríamos decir, finales de enero. Ese es el timing que tenemos previsto. En febrero, pues ese control muestral. Por tanto, algunas cuestiones más. Una única solicitud por empresa. La última, si se presentan varias, solo se tiene en consideración la última. Las solicitudes podréis, como he dicho antes, incluir inversiones que ya se realizaron desde ese 29 de octubre del 2024 o inversiones nuevas pendientes o previstas a realizar y pagar antes de ese 31 de octubre del 2025. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de un periodo de 12 meses prácticamente. Y luego sí, lo que es la tramitación del proceso es electrónica. Por tanto, la empresa debe disponer de un certificado de firma electrónica emitido por la autoridad certificadora de la CCV valenciana o otra de las entidades reconocidas, y o bien también, si no lo va a hacer directamente, dar los poderes necesarios de representación a un tercero para que lo pudiera hacer. Al decirse el procedimiento
y no las solicitudes, porque es tanto la solicitud como luego lo que viene después. Una empresa solicita la ayuda, puede que le falte algún documento. Nosotros, a través de ese expediente que hemos generado vía electrónica, le decimos, oye, facilítanos este documento que falta, nos lo devuelve por aportación documental, lo incorporamos y luego cuando concedamos lo mismo. Es decir, va todo a ir circulando a través de ese espacio que se genera con el certificado de firma, ¿no? Por tanto, muy importante ese paso, ¿eh? Hay cuestiones de cumplimiento de requisitos, ¿vale? Veréis que en el decreto pues, se hablan de temas críticos, ¿no? Es decir, por supuesto, lo que os he comentado. Esto es como en cualquier convocatoria de ayuda. Siempre tiene que haber una predisposición del beneficiario a que cuando la administración le contacte, pues bueno, la reciba, ¿no? Para hacer el control o el seguimiento que estime oportuno. En el tema de los activos, es decir, esos costes que os subvencionamos, tienen que quedar instalados, pero en la zona DANA, en los municipios que se indican en el anexo. No pueden ir a otra ubicación, ¿eh? Eh, los bienes subvencionables, además, el objeto es que estén afectos a destino durante un plazo de 5 años, si son inscribibles en un registro público, o de 2 años si son el resto de bienes. Es decir, caja registradora, una máquina, pues no sé, mobiliario, material comercial, mobiliario comercial, no material, mobiliario comercial. Es decir, cuestiones que permitan desarrollar esa actividad tendrían que estar listas, tendrían que estar ese mínimo de 2 años, ese mínimo de 2 años, por si, aparte de ese control que os he dicho, hubieran controles posteriores, que podrían haberlos, pero es un requisito de materia de inversiones, que prevé el decreto. Por tanto, mantenimiento de inversión y además en el lugar que es el foco de este presupuesto, que son las zonas dañadas. Y luego, el tema de las 3 ofertas. Ya sabéis que aquí hablamos de que si los gastos, si las inversiones en equipamiento, pongamos, superan una inversión en equipamiento concreto supera esos 15.000 euros, pues hay que pedir 3 ofertas. Y si la obra es de más de 40.000 euros, también se tendría que pedir 3 ofertas. Sí que hay una exclusión, y es que salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. Es decir, que si ya habéis presentado una inversión de 20.000 euros en vuestra solicitud y antes de que os concedamos la ayuda, que va a ser en breve, no, se ha realizado, pues entonces no haría falta la presentación de esas 3 ofertas. Ahora, si es una inversión que prevéis hacer y aún no la habéis hecho, pues tendréis que recurrir a esas 3 ofertas si los importes superan los 15.000 euros. Otro tema. Los gastos justificados deben de estar pagados a fecha tope de justificación. Hay algún matiz en el decreto que habla de esos pagos por leasing en los que se permitiría imputar, el justificante del gasto sería esa factura, pero efectivamente solo se podría de alguna forma tomar como subvencionable lo que comprendieran esos plazos pagados respecto al gasto. Es decir, si es un gasto de 100 y los plazos pagados en el periodo representan 70, pues solo se podrán subvencionar 70. Sí que hay un tema importante, y yo sé que, bueno, nos imaginamos que es crítico, es el tema de la trazabilidad. La trazabilidad y los pagos en efectivo no son admisibles, tienen que ser justificados mediante transferencia. Por eso también veréis que a nivel de tramitación pedimos también un documento que es el alta en el PROPER, es decir, que la empresa se dé alta en la base de datos de la Generalitat con su cuenta bancaria, porque tanto para hacer nosotros la transacción de la ayuda, pues bueno, todo lo que es el mecanismo de justificación de gastos y sus pagos, pues requiere que haya una trazabilidad a través de transferencias y movimiento bancario. Bien, lo que os comentaba, pago de la ayuda, reincido otra vez un poquito. Lo haremos por transferencia a la cuenta bancaria que indiquéis en la solicitud de la que sois titulares a través de
del trámite de Proper. En el trámite de Proper la empresa hace una solicitud e indica una cuenta y al día siguiente Proper le responde diciendo ya tienes dada de alta la cuenta. Ese es el documento que nos hace falta que incorporéis, el de respuesta, donde os confirman la cuenta. El tema del anticipo, como os he dicho antes, solo podrán pedir anticipo aquellas empresas que además aporten esa declaración de intenciones, que es un poco el documento que he querido representar aquí en la diapositiva. Es decir, un documento en el que tanto la empresa, el representante de la empresa como la auditora, pues dicen, nos comprometemos o bueno, nos comprometemos, somos conscientes de que vamos a trabajar juntos para preparar la justificación, básicamente. Eso es un requisito de documento a anexar cuando marquéis aquellos que queréis un anticipo de ayuda. Los que no marquéis el anticipo de ayuda, hay una cuestión importante, una recomendación. No debéis dejar, aunque no estéis pidiendo el anticipo, no debéis dejar la búsqueda del auditor ROAC para el final. Deberíais de hacerlo y tenerlo atado en el momento de la solicitud, ¿eh? Por eso en la web de guía de ayuda de IBACE veréis que hay un enlace que nos lleva al registro oficial de auditores de cuentas. Luego, por supuesto, también seguramente seréis contactados o a través de vuestros gestores o consultores de confianza o podréis de alguna forma también ir trabajando este tema, ¿eh? Para no esperar al final para buscar un auditor, porque es una cuestión muy delicada. Entonces, la recomendación es que lo hagáis ya desde el minuto cero, ¿eh? Y luego, ¿por qué? Pues porque ya veis que es necesario, que el auditor participe en la justificación de la ayuda, ¿eh? Por tanto, punto muy crítico. Materia de publicidad, lo intentamos facilitar todo. Simplemente lo que queremos, que se puede hasta descargar de la web de IBACE, es que la empresa que reciba la ayuda, pues cuele o ponga o disponga un cartelito tamaño A4 que viene a decir que este proyecto de inversión ha sido apoyado por el Plan Ara Empreses del IBACE y Generalitat Valenciana, básicamente. Hay programas nuestros de ayuda de otras temáticas que son más complejos en materia de publicidad. Aquí hemos querido ir a lo simple y además os facilitamos ya el formato del cartel, ¿vale? Y luego importante, la puerta de entrada, el canal de entrada más importante con nosotros, con esta iniciativa de empresas, es el portal web de IBACE, ¿eh? Entonces, el portal web IBACE en su banner principal tiene una entrada de este color azul y desde ahí pulsas y puedes ramificar a dos programas, el que va dirigido a comercio, hostelería y servicios o el que va a industrias. Entonces, en ambos programas, aquí he puesto el de comercio y hostelería, tendréis un banner derecho con documentación. Documentación para la primera fase y documentación para la segunda fase. Documentación primera fase, solicitud, ¿eh? Es decir, el texto del decreto árido, es un texto de publicación de diario oficial, por tanto es duro porque es intenso. Esta presentación quiere ser una aclaración, pero en el tiempo que hay es difícil. La guía para presentar la solicitud, un documento que hemos preparado es profeso para que sirva de ayuda a la empresa que quiere solicitar la ayuda, para que sepa qué documentos tiene que recopilar antes de entrar a teclear, pongamos. Luego, la solicitud, ese punto 3 que pone solicitud, que es básicamente eh, un, un enlace a un aplicativo en el que la empresa ya va diciendo lo que le ha pasado, lo que solicita, va desplegando las cajas de costes, cuánto pido de aquí, cuánto pido de allá, quiero anticipo o no, eh, aporto también, pues bueno, una serie de indicaciones que construyen la memoria de una forma breve y rápida. Una vez se completa ese proceso del punto 3, y se valida, se genera un PDF, se genera un documento. Ese documento es el que luego, cuando vayáis al punto 4, el punto 4 es el que ya entráis con el certificado de firma, electrónica a la plataforma de la Generalitat de solicitud, donde ya se genera el expediente y donde incorporaréis el PDF generado previamente más algún otro documento de declaración. Básicamente esa es y ahí ya sería el envío de la solicitud, ¿vale? Ese sería un poco completar esa primera fase. Ahí puede haber algún problema. Puede haber algún problema
desde que estéis anexando un documento de mucho peso o desde que haya una extensión de caracteres raros en el título de cualquier documento o de otra índole. Por tanto, recomendación, esos números de teléfono que veis al pie, ese número de teléfono de contacto o bien esa línea, ese correo electrónico de contacto que tenéis ahí. Ahí el equipo os intentará y os resolverá las dudas necesarias. Es verdad que por teléfono igual la línea se satura, pero normalmente está funcionando bastante bien esa centralita. Y luego ya tenemos el otro bloque, el bloque 2, el de justificación, que es donde tenéis las informaciones de cómo hay que justificar, el modelo de informe final, el modelo de informe de auditor, es decir, con ese check, esas cuestiones que el auditor va a validar en la empresa a nivel de justificantes, de realizados, luego de gastos, de si la inversión se ubica en la zona afectada, etcétera, etcétera. Es un checklist extenso que el auditor indicará, marcará y señalará las observaciones que considere oportunas, ¿no? Y luego lo que no estamos pidiendo es que nos aportéis el detalle de los justificantes, es decir, las facturas y los pagos, sino simplemente una relación, ¿vale? Eso es lo que el auditor verá con vosotros. Él verá en sede de empresa o como telemáticamente, como se considere, verá esa trazabilidad, esos gastos y esos pagos. Lo que sí que es recomendable es que mantengáis un orden o de alguna forma separéis o identifiquéis esa documentación justificativa por si fuerais objeto de control muestral en ese 10%. Es decir, para que de alguna forma tengáis medianamente ordenada esa información. Ya os digo, y luego ya son cuestiones de modelos de logos, de carteles de publicidad. Eh, de alguna forma, es una ayuda que plantea estas dos fases y en la medida de lo posible hemos intentado trasladar mayor sencillez dentro de lo que es todas las normativas reguladoras que marcan una ley de subvenciones. Entonces, como administración, no es que estemos entre la espada y la pared, pero sí que hemos querido hacer algo más amigable para ganar por esa sensibilidad, porque el tema es muy sensible y efectivamente somos conscientes de la gran afectación que ha tenido entre empresas, comercios y hostelería y servicios y seguramente a todos nosotros, si no directamente a través de algún familiar, hemos sido afectados y tenemos esa sensibilidad. Por tanto, pero por otra parte, hemos de responder a la transparencia y la eficiencia en el uso de fondos públicos. Por eso a veces veréis que hay una carga de requisitos. Yo mismo cuando os lo cuento veo que hay cuestiones que pueden ser un poco pesadas, pero cuando entréis en materia veréis que no es tan complejo. Y por tanto, recomendación también, pues bueno, aquí he puesto más grande las recomendaciones también, pues bueno, si tenéis que colaborar con alguien. Por tanto, así por hacer unas recomendaciones finales. Calidad de la solicitud es muy importante, presentarla completa, mejor que incompleta y luego estar la administración pidiendo, ahora pásame esto, ahora falta esto, sino intentar hacerlo completo. El tema del auditor ROAC es fundamental, se tiene que trabajar sí o sí con auditor ROAC, por tanto, cuanto antes lo localicéis y lo identifiquéis, mejor. Si pedís un anticipo, dais un paso en el sentido de que ya lo tenéis localizado y de alguna forma hay un acuerdo de intenciones entre ambos. Si no pedís anticipo, os recomiendo que no lo dejéis para el final. La comunicación con el IBACE, como os he dicho, a través de email o teléfono. La colaboración con los actores cercanos que tengáis, desde asociacionismo, que están haciendo un esfuerzo interesante y muy importante, agencias de desarrollo local, posiblemente en ciertos ayuntamientos están movilizando cuestiones de apoyo muy interesantes en ciertos municipios, de estar codo con codo en la preparación y orientación en las solicitudes. Y también pues, el sector privado de apoyo a la presentación de proyectos, consultorías, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestión segunda fase, calidad de la justificación, por supuesto. Cuenta justificativa, auditor,
la organización de la información para posibles futuros controles. Por supuesto, cuando el auditor vaya va a necesitar que tengáis la información organizada. Él no va a estar buscando en los archivadores, tenéis que presentársela como toca, con esa trazabilidad necesaria, si habéis hecho inversiones y pagos, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, cuestiones ya no de inmediatez, sino de lo que pueda venir, ¿eh? Es decir, ubicación de inversiones, mantenimiento de inversiones donde toca, la necesidad que tendréis de atender esas visitas que puedan haber, ¿eh? Si se cae en ese 10%. Y luego la normativa de imagen que la hemos facilitado al máximo. Ese cartelito en la zona que consideréis mejor de vuestra ubicación para dejarlo y tenerlo presente, pues bueno, mencionando el apoyo de los fondos financiadores. Esto de aquí es un repaso de plazos. Repaso de plazos quiere decir, en la primera fila, ejecución, es decir, los gastos desde 29 de octubre, es decir, no caben inversiones previas de máquinas ni de aparatos, sino que sí tiene que ser del 29 de octubre del 24 hasta el 31 de octubre del 25. Las solicitudes de ayuda ya nos están entrando, nos entraron desde el día 15 de abril, ahora estamos a 26 de mayo. El ritmo, como os he dicho, es muy bueno, pero hay tiempo, pero tampoco esperéis al final, ¿eh? Es decir, es un ritmo bueno, por tanto, tenéis esa horquilla de entrada hasta el 1 de julio de solicitudes y a partir de ahí tenemos hasta el 31 de octubre para justificar acciones, ¿eh? Y luego ya por otra parte, esto en cuanto a vosotros. Luego en cuanto a IBACE como gestor de esto, pues bueno, la previsión que tenemos es, pues esta semana hacer un primer lote de adjudicación. Posiblemente se notifique a primeros de la que viene. Y a partir de ahí haremos como unos cuantos lotes de adjudicación hasta más o menos 15 de julio, final de julio. Y ahí ya, todos los que tengáis la concesión, ya estáis seguros de que tenéis una ayuda y conscientes de que tenéis que justificarla en ese 31 de octubre de 2025, ¿vale? Y bueno, agradeceros vuestro tiempo y si acaso lo que voy a hacer es hacer un repaso a aquellas cuestiones generales que de alguna forma nos planteasteis desde que Pateco de alguna forma recopiló de, de todos vosotros. Si os parece, ya me indicas. Os la hago llegar, lo que quieras. Javier, Javier, si Sí. quieres, mira, como yo ya había hecho y he estado siguiendo el webinar, he hecho la relación de preguntas. Vale. Y la verdad es que muchas de las preguntas que se habían realizado durante las inscripciones y que nos habían dejado las personas inscritas, las has ido resolviendo a lo largo del webinar. Es verdad que hay alguna que tenía un poco de duda, pero porque ya son cosas muy, muy concretas. Entonces, si quieres, te las voy a ir yo De acuerdo. cuestionando, porque luego también hemos ido recogiendo todas las preguntas que nos han hecho en el chat. Algunas están duplicadas tanto en el chat como entonces las voy yo unificando, ¿vale? Muy bien. Bueno, nada, una de las preguntas era que había personas que les daba errores en la solicitud, a la hora de solicitar, y entonces, bueno, era un poco qué pueden hacer cuando están haciendo la solicitud y en mitad de trámites se quedan a medias del trámite, no pueden continuar, cómo pueden resolver esos errores. Bien, vale. No, lo importante aquí es ir a ese documento de la web que se llama Guía para presentación de la solicitud y en esa guía, en las dos primeras páginas, insiste bastante en que se tengan localizados ciertos documentos, ¿vale? Ciertos documentos necesarios para completar la solicitud adecuadamente. Si tienen un problema en el trámite de generación, o sea, de esa solicitud que se transformará en un PDF, finalmente, cuando la validen, lo que tienen que hacer es contactar, o sea, en estos dos, el teléfono y en el email, que no tengan miedo de hacerlo. Si tuvieran, por ejemplo, que tienen que entrar en espera por teléfono, pues que envíen un email con sus datos de contacto y les contactarán, indicando que tienen problemas cuando... Lo adecuado en estos trámites siempre es un pantallazo. ¿Dónde tengo el problema?
hago un pantallazo del problema y de alguna forma doy los datos básicos para que me contacten. Envías un email con ese pantallazo, oye, me he bloqueado aquí. Básicamente, poco más puedo decirte, porque los problemas pueden ser diversos. Un poco los que os he comentado han sido o bien de tamaño de fichero, nombre de fichero, o bien ha sido, pues bueno, no sé. Es que pueden depender hasta del navegador que se esté utilizando, si me apuras, ¿sabes? O sea que, Por eso te preguntaba, porque como las claro. pueden ser muy dispersas, pues, ¿qué hacen? O Claro. sea, Sí, lo importante es pantallazo, decir qué navegador están usando, indicar su teléfono, email de contacto e indicar que están intentando contactar por teléfono, pero como no ha sido posible, que lanzan este correo y que les contacten lo antes posible, básicamente. otra de las cuestiones que nos planteaban en el registro era el caso concreto de una empresa que tenía un local muy afectado y que además tenía previsión en un par de meses, pues en diciembre a lo mejor, trasladarse a otro local que también estaba afectado. Entonces, en ese caso, dice, ¿sería subvencionable los desperfectos poniendo la nueva dirección? Claro, su situación es que yo estoy en un sitio, en un local, me afecta la gana, pero es que yo me iba a cambiar a otro local, quiero seguir cambiándome a otro local, puedo hacer todas las inversiones que hago en el nuevo local, eso estaría dentro de la ayuda, lo puedo presentar como la ayuda. Sí, sí, en el nuevo local, claro, si va a tener su actividad ahí, ¿vale? Lo que queremos es reactivar su actividad, entonces se va a reactivar en el nuevo local. Si el nuevo local está en un municipio de los contemplados por la DANA y además acredita los daños, es decir, que puede ser con lo que he indicado, es bueno, lo que prevé, número de consorcio, si no es así, pues acta notarial, o si no es así, de alguna forma, algún documento del propio ayuntamiento que marque que esa calle fue dañada o que hay algo más general de toda la municipalidad que donde sucedió, pues sería admisible, claro. También teníamos el caso de una carnicería que no se había visto afectada, pero ahora la carnicería la quiere reorientar al tema Oreca. O sea, no sería la misma actividad con la que funcionaba antes del 29 de octubre, pero sí que estaría en el mismo local, haciendo las mismas inversiones, solo que destinaría el local a una nueva actividad. ¿Eso también estaría incluido dentro de estas ayudas? No Sí, sí, importa. sí. Sí, porque es reactivar, bueno, en el concepto de reactivar, pues como os he comentado antes, así como ejemplo de pasada, en ese coste de activos inmateriales, cuando hablamos de, pues bueno, lo que queremos también que se vea como una oportunidad este decreto para, pues bueno, para que la empresa, si tiene que entrar en otra línea de trabajo, o imagínate que además, sí, tema de comercio electrónico, que necesita de alguna forma dar un salto más, pues que lo haga. Por eso el régimen que utilizamos es este, no solo recuperar, sino reactivar. O sea, por tanto, nueva inversión, nueva actividad, diversificar su actividad. Eso sí, las únicas cuestiones son, bueno, depende del sector de actividad de la empresa, si tiene otras ayudas. Aquí lo importante es que los costes que impute, es decir, las inversiones que haga, que haya siempre ese cumplimiento de la regla de acumulación. Es decir, no acabar percibiendo más dinero de lo que vale en sí. Pero el ejemplo, sin entrar en eso, lo que me has comentado sería admisible, claro. Sí. Y esta pregunta del 100% de la inversión también me ha salido en el chat, que había gente que ya había recibido ayudas por el importe de lo que han invertido, con lo cual ya no cabría la posibilidad de que se presentaran a estas ayudas. Luego, bueno, en el chat también, César, nos pregunta César Villarreal que ella ha hecho la solicitud, pero quiere modificar ese presupuesto o los gastos que va a realizar. Puede modificarlo porque sí que ella ha hecho la solicitud y además se le ha requerido. Entonces quiero saber que si con el requerimiento puede ampliar o modificar esos gastos y Sí, sí que puede. De todas formas, sí, sí que puede. De todas formas, ya os digo, aparte de que pueda hacerlo, es interesante que intente contactar por teléfono, que intente contactar por teléfono. Cuanto antes de alguna forma ajuste su solicitud, pues mejor. Esto a efectos
de contador, ¿no? Podemos decir, como son ayudas que van por orden, se tramitan por orden o bueno, se conceden por orden de llegada a documentación completa, significaría que su orden de llegada se retrasaría. Pero, como os he dicho, en ese sentido, tranquilidad. O sea, que estamos bien en plazos, y en presupuesto, ¿vale? Por tanto, que puede hacerlo, pero que no está de más si con esa cercanía que pretendemos desde IBACE, que llame al teléfono o lo haga saber en un email previamente a responder al requerimiento. Aunque tiene un plazo el requerimiento. Si ya está mal en plazo, que aproveche todo para hacerlo ya por escrito y luego llame, ¿vale? Y es lo que estaba preguntando, que se le había Claro. requerido que presentar la documentación, si con esa documentación podía incorporar la nueva. Bueno, tenemos también a Coral, que es autónoma en cese de temporal de actividad, hasta que pueda reactividad, no ha hecho ningún gasto, no ha hecho inversión todavía, pero ella quiere saber si para reactivar puede solicitar esta ayuda y las inversiones, o sea, si se le concede la ayuda, ya realizaría la inversión. Entiendo que para... Bueno, poder puede. Lo que pasa es que es verdad que ahí hay tiene que atender bien a los tiempos. O sea, el tema de los tiempos, o sea, la cronología del decreto. Podría hacerlo, claro, vamos a ver. La concesión de la ayuda en la administración es recibir una notificación que te diga, te hemos otorgado una ayuda. Pero si además solicita un anticipo, es lo que hemos dicho, que debería buscarse un ROAC previamente y traer un acuerdo de intenciones para disponer de ese anticipo de ayuda, de ese 50% de la ayuda que podría suponer las inversiones que quiere hacer. Imagínate que quiere pues, comprar un mobiliario, comprar varios ordenadores, comprar, pues no sé, la actividad que sea, pues una cámara frigorífica, etcétera, etcétera. Y esto pues tiene un coste de 3.500 euros, ¿vale? Como es superior a 3.000, es un proyecto que cabría en el programa 2. Si ella tiene un problema de liquidez, es una cuestión. Si va a tener una línea bancaria fuera que le va a permitir hacer esas adquisiciones y pagarlas, y cuando nos justifique el proyecto antes del 31 de octubre, presentar esos gastos pagados, de acuerdo. Pero si ella va a necesitar un anticipo de ayuda, debería solicitarnos ya el anticipo también, para tener liquidez y poder acometer al menos la mitad de los gastos que tiene previstos, ¿vale? Entonces, por eso digo que una concesión es un papel que dice te he concedido una ayuda, pero si no tiene la parte de colchón financiero para poder gastar e invertir, y el tiempo en el que lo va a hacer, ella ve razonable que el 31 de octubre va a llegar, pues podría lanzarse ahí. Pero bueno, es un poco una cuestión que debería valorar. Yo ya no sé si ahí vale la pena que con algún gestor o con vosotros o etcétera, pues valore un poco la situación y la idoneidad de los tiempos. También tenemos a Lidia Rodrigo de Commerce Móvil, que es la asociación de representantes del comercio del mueble, que bueno, nos pregunta por sus tiendas asociadas, que reiteradamente les han consultado si los gastos de desescombro y de limpieza estarían dentro de esa ayuda. Que si lo hace la empresa constructora, sí que entraría, pero si lo han hecho aparte, no entraría. O se supone que no entraría. ¿Qué nos dice en este caso? No, los gastos no, son gastos excluidos. Tener en cuenta que los gastos, bueno, no sé, desde IBACE se gestionaron también una serie de acciones en materia de limpieza, más en polígonos quizás, desescombro, pero no están incluidos en este programa. Este programa es un programa de inversión, no es un programa de gasto, sobre todo lo que es en la administración lo llaman capítulo presupuestario 7, o sea, es programa de inversiones, y el único gasto que se nos ha permitido incorporar es el gasto de auditoría de la cuenta justificativa, esos 600 euros. Pero ya otro tipo de gasto no, por tanto, desescombros y eso no estaría incluido. Se va más a activos inventariables, sobre todo. Por ejemplo, una tienda de indumentaria nos pregunta si el mobiliario, ahora mismo la tienda de indumentaria está funcionando con muebles donados y bueno, quieren hacer una renovación de esos muebles que han sido donados, entonces nos estaba preguntando también a través del chat
si esos nuevos muebles sí que entrarían, por lo que has estado Sí, comentando, como es una sí. inversión. Mobiliario, por ejemplo, estanterías, o imagínate que es un centro de belleza, pues sí que es verdad que, por ejemplo, aparatos de secadores o aparatos de- o espejos o mobiliario, no así ya igual temas más de, pues, podríamos decir de sprays, lacas, etcétera. Eso ya es que es más consumible, eso no. Pero lo que es equipamiento, sillas, mobiliario, por ejemplo, pues en una clínica dental o todo lo que son cuestiones de activos, eso sí que entraría. Una barra, un mostrador, también, todas estas cuestiones, eso sí. También luego lo han preguntado, el tema de una Ah, peluquería, que, un salón de vale, belleza que quiere peluquería, que quiere comprar brochas, vale. si era materia prima o era intermediario. Claro, materia prima, mercadería, claro, ahí eso es la exclusión, materia prima, mercadería. Por eso te digo que tiene que ir activos que sean de cierto calado, inventariables. Por eso, Vale, luego también respecto a las 3 ofertas que hay que solicitar en caso de que superes el importe de 15.000 o de 40.000, una empresa dice que ya está empezando con el proyecto y que las obras ya han empezado, aún no han pagado al constructor, pero claro, no han pedido todavía la solicitud. Ellos ya han empezado con las obras. En ese caso, ¿deberían solicitar los presupuestos más? O como ya están empezando la obra, ya no han iniciado, están a media, no es necesario presentar 3 presupuestos? hombre, ahí te tengo que llevar a lo que dice la convocatoria, ¿vale? Lo que dice la convocatoria es que efectivamente, vamos a ver, es muy explícita. Dice, si el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la subvención, no necesita las 3 ofertas. Seguramente aún no ha habido concesiones, no tiene la concesión. No sé si lo ha solicitado. Mm, eh, si no lo ha solicitado, si lo ha solicitado, desde luego, igual ya tendría que reflejar si ha habido falta 3 ofertas, pero en este caso, eh, si lo va a realizar con posterioridad, sería necesario aportarlos. Es decir, todo depende del momento en que se encuentre. Si él va a solicitar la ayuda a 31 de julio, a 1 de julio o a 30 de junio, pues lo que dice el decreto es que, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la subvención, te harán falta 3 ofertas. Es decir, tiene que mirar los tiempos. ¿Sabes? Lo que está claro es que estas cuestiones no son cuestiones que luego, o imagínate, si ya hubiera hecho la solicitud y el gasto fuera de más de 15.000 euros, o presenta un informe motivado que justifique por qué no ha pedido ofertas, pero muy motivado, pero lo más seguro es que le requiriéramos que nos presentara 3 ofertas, cuestión que sería compleja porque no las va a buscar a posteriori, ¿sabes? Entonces, tiene que atender a eso. ¿A cuándo va a presentar la solicitud? No significa que, vamos a ver, la obra es que no sé el estado en que y cuándo se podrá acabar o no. Desde luego, si se va a acabar después de la solicitud, pues igual ahí tendría que ir a buscar 3 ofertas, ¿sabes? Porque aquí el decreto habla de ese gasto realizado. Gasto realizado en la administración lo podemos tomar no como, o sea, como que ya se ha realizado, ya se ha facturado y pagado, por tanto se ha acabado, ¿vale? Entonces, a mirar ahí los tiempos. Respecto al tema de las actividades que entran dentro de la ayuda, hay varias dudas cuando tienes varias actividades, ¿qué actividad es la que justifica? O sea, yo tengo de alta varios IAs o tengo varios penales, ¿cuál presento? ¿Presento todos? ¿Me decanto por uno? Si todos entran, da igual cuál presente. Hombre, ahí lo que está claro es que si la empresa tiene dudas, si me voy a la línea de programa 1 o a la línea de programa 2, eh, debería ir a la actividad principal de todas ellas. Eh, Claro, si dentro del programa 2 ya os he comentado que cabe un abanico de actividades muy amplio.
Si estamos hablando de que es comercial, pero además es de logística, pues bueno, va a tener el mismo tipo de subvención, va a ir a la intensidad misma. Ahora, si tiene dudas entre si me presento a la línea de industria o a la línea de servicios o de comercio, pues ahí lo que le vamos a pedir es que nos acredite el CENAE que considere. O sea, es que tampoco estamos entrando demasiado sí que ha habido modificaciones, ojo. Por tanto, al final la actividad principal predominante, la que más facturación le presupone a la empresa es la que en teoría debería decantarse, debería marcarle hacia qué programa va. O sea que, pero bueno, Y por te ejemplo, vo- te- com- como son casos muy singulares, es un tema también de teléfono o incluso de correo electrónico, ¿vale? este caso que estás planteando podría ser, por ejemplo, en un obrador que tiene una parte de fabricación, porque hacen el pan, hacen sus productos diarios en el obrador, pero luego tienen también una actividad que es la venta por menor de todo lo que han producido. Entonces, tiene dos actividades, a cuál se presenta. A lo mejor, como estás comentando, yo ahora estoy pensando también que si voy a presentar la maquinaria, igual me interesa más presentarme por industria en ese caso, si voy a hacer. Yo creo que es una solicitud por empresa y voy a destinar a lo mejor más Sí, inversión a la parte de yo- tiempo. hombre, vamos a ver, yo creo que ha de ir a la más predominante, sobre todo en materia de la inversión, vamos, también de la inversión que va a pedir y luego también de alguna forma, si bien un programa es más ambicioso en cuanto a que el máximo de ayuda son 100.000, la intensidad de 50% es en industria, sin embargo en comercios son un tope de ayuda de 50.000 e intensidad de ayuda mayor. Todo depende del tamaño de su inversión, de lo que vaya a hacer, lo que de alguna forma mejor le acople y luego también en cuanto a actividad. Hombre, si las inversiones van a ir más decantadas a lo que es la fabricación que la comercialización, lo lógico es que fuera el programa 1, que es el de industria. Pero, claro, también que, mire, igual tendrá el CNAEC del número que corresponda, pero si va más a ir a la parte de comercialización, de logística pues igual debería de ir al otro. Son cuestiones que hay que hacer ahí un balanceo a nivel presupuestario, de donde también le puede resultar más ventajoso y donde tiene una actividad predominante. O sea que también os insisto, son cuestiones que hay que ver con la empresa, por supuesto, si tiene algún colaborador con él y en última instancia, pues si tiene alguna duda, llamarnos. Hemos transferido alguna solicitud de un programa a otro por cuestiones de ese estilo. Por tanto, si tiene dudas antes de entrar a la solicitud, no está de más que cuantifique un poquito y que vea qué inversiones quiere imputar y que con eso nos contacte en un correo electrónico mismo y diga, oye, yo tengo esta situación y aquí un poquito le podemos reorientar un poco. Hay un poco de dudas con el tema de los financieros que te comentaba, que Lucas es una empresa de diseño y construcción de stand, de ferias y eventos. ¿Estamos en el programa 1 o en el programa 2 comercio, y servicios? Normalmente somos servicios, pero ahora mismo él no sabe qué aplica. Dice que su CENAE es el 7410. Pues entonces me imagino que va a servicios. Me imagino que va a servicios. El CENAE 74. Le iría Sí, al ese programa 1, el resto. claro, porque ellos de alguna forma se hacen como trabajos a medida, me imagino, para terceros. Entonces deberían de ir a servicios, creo. Vale, bueno, también tengo que pensar que lo del tema que hemos comentado de cambiar de local está generando dudas el cambio de municipio, pero yo creo que lo has respondido ya, que mientras sean municipios, si me cambio de Catarroja a Porta estará incluido, si me cambio de Sí, por Alfa ejemplo, tú tienes una actividad en Catarroja y te vas a Valencia, pues ahí no podríamos cubrir nada. Si te vas a un municipio de los que, claro, de los que sí que por supuesto, estamos pensando que obviamente abandona, por ejemplo, la primera ubicación que está en zona dana para irse a otra ubicación en zona dana. Pues la ubicación final zona dana es la que
la que entiendo que habría. Javier, sí, una pregunta sobre esta cuestión me parece muy importante. Vamos a suponer el caso de una empresa que no ha sufrido daño porque no tiene domicilio, no tiene local en todos los municipios afectados por la DANA, pero decide ir, por ejemplo, a uno de los 3.300 locales que hace un mes estaban todavía cerrados para montar ahí su actividad. ¿Cómo contempláis esa cuestión? Ahí no sería posible porque, mira, incumpliría el requisito inicial, que es haber sufrido daños. No ha sufrido daños. Él va a iniciar una actividad nueva, va a iniciar una actividad nueva en un municipio afectado, que no me parece nada más. O sea, que como filosofía lo veo muy interesante, pero sin embargo en el decreto no está contemplado eso. El decreto ponía el foco en los que están dañados, ¿vale? Claro, estamos en el caso de comercio y de servicios. Una cosa es la empresa. Una empresa puede tener 2 o 3 locales. La solicitud sería una por empresa. Pues esa empresa, por ejemplo, puede tener 3, 4 o 5 actividades afectadas en todos los municipios. ¿Cómo contempláis eso? Y la otra, que es la otra cara de lo que te acabo de plantear. Bueno, tú dices una empresa que sí, pero tiene su centro productivo o tiene uno de sus centros o 2 de sus centros, es el mismo NIF, pero tiene, pongamos 5 centros empresariales y 2 de ellos están en zona DANA y 3 no. Pues los 2 que están en zona DANA podrían ser objeto de subvención. Los 3 que no están en zona DANA no. Y si su sede social no está en zona DANA, aun como tiene 2 centros productivos o empresariales en zona DANA, podría ser objeto de subvención. Pero haría una solicitud como empresa para los 2 o 3 puntos. Sí, porque ahí él está entrando como... claro, es único. Él es una empresa, es un CIF, entiendo yo, ¿no? Que es un CIF, es una único. Entonces, Incluiría claro, ahí tendría que él decir, los locales afectados. mi proyecto de inversión en Paiporta y en Catarroja, claro, es eso, es eso. No sería... A ver, vamos a ver los matices. Sí, porque es que no, va a ir contra un mismo CIF, por tanto el tope le marca el CIF. Sí. Otra cuestión que nos preguntan sobre el tema de pagos es Vicente José, que tiene un taller de grabado láser y que ha comprado un nuevo láser en renting a 5 años. Entonces quiere saber si lo que va a solicitar es por el renting de los 5 años o solo una parte de renting. Pues mira, en otras líneas de subvención, por ejemplo, no se aceptan gastos parcialmente pagados. En esta línea de subvención sí que se van a aceptar. Es decir, esta empresa, cuando justifique, dirá, mira, estos son 100.000, pero resulta que en el periodo comprendido entre octubre del 24 y octubre del 25 he pagado, pues yo qué sé, 7 cuotas y ascienden a tanto. Eso sería lo subvencionable. No podemos hacer nada más. Sería eso. Y luego otra de las dudas también es si las ayudas van a estar, tienen tributación y las van a tener que presentar al año que viene, sus declaraciones. Pues vamos a ver, eso ya. Bueno, en principio estarían exentas, ¿no? No se integrarían en la base imponible por estar dentro de una línea de catástrofes naturales. Sería un poco la idea. O sea que en ese sentido estarían exentas de tributación, según la información que yo tengo aquí. O sea que sí, según lo establecido en la disposición adicional tercera del impuesto de sociedades. No se integraría en la base imponible el impuesto de las rentas positivas que se tenga de manifiesto como consecuencia de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción. Entonces, bueno, pues tomamos esa máxima como para excepcionarlas ahí, ¿sabes?
Y nada, yo ya una de las últimas preguntas que he recogido ya es, bueno, que María Pilar Alfonso está preguntando que dónde puede consultar el listado de auditores autorizados. Vale, esto hay una web oficial y luego en la guía que tenéis colgada en el... a ver, un segundito. Voy a compartir aquí. Vamos a ver. En este, no sé si lo veis el ratón, en el punto 2, guía para presentar la solicitud, dentro de ese documento hay un enlace a la web del registro de auditores. Entonces, es a través de ahí desde donde podría consultar los auditores disponibles. Un poco, bueno, es un registro oficial de auditores de cuentas a nivel nacional y entonces ahí es donde tendría que entrar para ver con quién podría hacerlo. Luego también pues tiene otras opciones, pues dirigirse si está asociada a alguna asociación, si cuenta con alguna información igual a través de algún equipo consultor, alguna consultora que gestione, que esté más familiarizada en gestionar ayudas, que normalmente tienen relaciones con auditores. Entonces, pues un poco aprovechar esos caminos, diferentes caminos. Pero sí que es verdad que en la guía de ayuda hemos intentado poner un enlace directo al portal oficial del registro de auditores de cuentas. Pues gracias, Javier. Ya son las 13:26, vamos en tiempo. Yo quería recordarles a todos que se está grabando el webinar y que lo pondremos a disposición vuestra en la oficina Pateco, en la web de la oficina Pateco. Igualmente, Javier nos va a facilitar la presentación que también la tendréis disponible. Y como ha dicho él, pues bueno, tenéis tanto el teléfono del IBACE como el email de contacto que me consta que lo van respondiendo. Recuerdo el teléfono así verbalmente, pero en el email que os enviemos os lo vamos a poner tanto el número de teléfono, el email, el enlace a la guía y toda la documentación que está muy bien detallado y muy bien explicado todo en el IBACE, por si tenéis alguna duda más. Entonces, os recuerdo el teléfono del IBACE de consultas es el 963-394-869. Y el email para las dudas es araempresas@ibace.gva.es. Pues nada, por nuestra parte, gracias a todos por asistir y nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias, mucha suerte a todos y por supuesto ya sabéis que el objeto es tener aquí la línea de comunicación abierta. Esto es una sesión informativa, por tanto lo importante es que en el momento que tengáis cualquier duda, razonable, por supuesto, totalmente, porque las puede haber, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para contactarnos y aclararlos. Sé que hacer una solicitud de ayuda es costoso, por tanto, cualquier duda que solucionéis antes de enviar esa solicitud os puede ganar mucho tiempo. Entonces, no dudéis en contactarnos, ¿vale? Email o teléfono. Pues nada, muchas gracias a todos, Gracias. Y que vaya muy bien. Gracias a ti y a Rafa. Gracias. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Hasta luego. Y a todos los que estáis ahí participando, porque la verdad es que el canal del chat ha estado muy activo y la verdad es que previamente también nos habían hecho llegar muchas cuestiones y ahora en este momento pues se han completado con cantidad de preguntas, o sea que creo que esperemos haber aclarado la mayoría de ellas. Gracias. Venga, un saludo. Muy bien, muchísimas gracias a Cámara y a Pateco y a todos los participantes. Gracias. Hasta luego.